Estamos en Estudio Dublín 233, el programa de la televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, hoy con el maestro Jesús Almanza. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte acá, Jesús. Un gusto. Realmente. Un gusto. Director de la Camerata Santiago de Querétaro. Así es. ¿Sí? Jesús, una pregunta clásica prácticamente para todos los invitados. ¿Cómo empezó tu camino en este maravilloso mundo de la música? ¿Eras pequeño? ¿Eras un adolescente? ¿Sabes? Fue un proceso muy natural, en el que casi ni me di cuenta. En casa había 2 pianos, un acordeón, guitarras, etcétera. Y mi madre siempre disfrutaba de hacer música. Tocaba el piano, igual mi padre. Entonces me fui acercando a tocar el piano, que es mi instrumento, en el cual me formé de manera muy natural, como jugando, ¿sabes? Escuchaba algún minuet del libro de Ana Magdalena Bach y quería yo tocar aquello. Y bueno, mi madre empezó a enseñarme, y de esta manera me fui acercando, ¿no? Fui descubriendo, por supuesto, primero a Bach, ¿sabes? Esto es fantástico. Y así se fue dando hasta que termino mis estudios de la secundaria y decido dedicarme a esto. Afortunadamente, pues lo hice no tan tarde, pero debí haberlo hecho mucho antes de manera profesional. Y bueno, en la preparatoria me fui ya a estudiar a una escuela profesional de música, que fue la Escuela de Música Sacra en León, Guanajuato. Y ahí empezó mi formación musical con un gran tipo que era un sacerdote, recuerdo, el padre Silvino Robles Gutiérrez, un hombre que hablaba cerca de 7 idiomas, ¿sabes? Y que era una imagen muy, muy importante para nosotros como adolescentes, que me enseñó a disfrutar el Mesías de Händel, Bach, Palestrina, toda Tomás Luis de Victoria, todo lo que es la polifonía vocal clásica, ¿no? El renacentista. Y bueno, ahí tuve el acercamiento a un instrumento que es maravilloso, que es el órgano. Tuve como maestros a Guillermo Pinto Reyes, que uno de los grandes organistas de aquella época, alumno de Nadia Boulanger, aquella fantástica maestra. Que fue la impulsora justamente de la obra de Palestrina. Así es. Así Palestrina había quedado olvidado prácticamente, y Boulanger fue la que propone volver a escuchar a Palestrina. Así es. Entonces eran músicos realmente importantes, muy bien formados. Aquel maestro también fue el encargado, el maestro Guillermo Pinto Reyes, de estrenar el concertino mexicano de Miguel Bernal Jiménez para órgano y orquesta. En fin, así me fui metiendo en este mundo de la música. Cursé cerca de 4 o 5 años en esta escuela. Posteriormente me quise seguir con mi carrera de pianista y me trasladé al Distrito Federal. Estuve en el Conservatorio Nacional de Música con la maestra María Teresa Rodríguez, fantástica, extraordinaria. Y posteriormente me inscribí en la escuela Olinjo Listli, Vida y Movimiento, con también un fantástico pianista que es Edison Quintana, un pianista uruguayo extraordinario. Y posteriormente terminé mi carrera en la Escuela Nacional de Música en la UNAM, bajo la dirección de mi maestro de piano fue Aurelio León, también un extraordinario pedagogo que me hizo muy consciente de la técnica pianística, ¿no? ¿Cuándo tuviste tu primera experiencia arriba de un escenario, frente al público? ¿Qué edad tenías, Jesús? Yo tenía, esto sería 15 años. Vaya. 15 años, exactamente. Esto fue en este escenario en San Miguel de Allende, que se llama El Nigromante, esta escuela como una escuela de cultura. Ahí había un gran escenario con un piano Steinway fabuloso, y ahí toqué por primera vez una sonata de Haydn en do mayor, recuerdo muy bien. Esta fue la primera vez que yo estuve en un escenario muy nervioso,
Pero fue una gran experiencia. Y interactuaste con la gente, obviamente, porque la música es interactuar con la gente. ¿Cómo viste a tu público en ese momento, en esa primera actuación? No, sabes, yo no quería ver a la gente. Yo ya salí al escenario y me senté al piano y empecé a tocar, ¿sabes? Y por supuesto interactué, pero manipulando el sonido, ¿no? Nada más. Claro, sí. Y bueno, los aplausos fueron buenos, entonces no abrí mi boca para nada, ¿sabes? No, era terrible aquella experiencia, pero me marcó para bien, y así sucedió, ¿no? Me contaste dónde cursaste estudios, con los maestros que más te acuerdas. ¿Quién te dejó una marca? ¿Qué maestro puede decir, me dejó una marca, o cuáles maestros? Mira, mi primer maestro de piano formal, que fue el maestro Adalberto Morales Loza, esto fue en León, un gran pedagogo, un gran tipo que me enseñó el piano desde sus inicios, las bases técnicas. Y mi último maestro, por supuesto, el maestro Aurelio León, en la Escuela Nacional de Música, que me hizo interiorizar y hacerme consciente de lo que es la técnica de un instrumento. Claro. El movimiento, cuál es el necesario para tal pasaje, por qué, ¿no? Me interesaría mucho que conversemos sobre ese tema en otro bloque. Vamos a escuchar dos piezas. ¿Cuáles son, Jesús? Vamos a escuchar el divertimento de Mozart en sí, mayor. Vamos a escuchar el primer movimiento y el segundo movimiento. Una obra de origen rococó, con muchas características italianas, muy ligera para orquesta de cuerdas. Muy bien, bueno, aquí en Estudio Dublín 233, el maestro Jesús Almanza y la Camerata Santiago de Querétaro.
Bien, continuamos aquí en Estudio Dublín 233 y este gusto que me doy en lo personal, entrevistar al maestro Jesús Almanza. Jesús, nos estabas hablando de cómo fuiste adquiriendo la técnica para dirigir. Sí. ¿Cómo es todo este asunto? Pues mira, yo creo que primero que nada tienes que tener una formación como músico en un instrumento. El piano ayuda muchísimo, un instrumento de cuerda, por supuesto. En mi caso fue el piano. Posteriormente decidí dedicarme a la dirección. Como mis inicios fueron dentro de la música coral, siempre me gustó dirigir coros y salí yo de la Escuela Nacional de Música y hubo la oportunidad de venir a trabajar a la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces me traslado a Querétaro. Eso hace 29 años, por ahí más o menos. Y bueno, aquí llega la Filarmónica de Querétaro, recién llega, y el maestro Sergio Cárdenas, que fue el director que de aquella época, decide convocar a las escuelas de música de Querétaro para formar un coro, porque tenía que montar una ópera que era La Bohème, de Puccini. Sí, y bueno, en eso yo dije, yo quiero estar ahí. Y bueno, empieza mi trabajo como director de coros. Posteriormente hago un diplomado en dirección de orquesta con el maestro Sergio Cárdenas y a partir de ahí empieza todo mi proceso formativo en la dirección. Me traslado a hacer cursos los más que puedo con los maestros que sea, no era importante, sino lo importante era estar frente a una orquesta, que esto es muy difícil, ¿sabes? Es un instrumento muy costoso, y bueno, tener acceso a este instrumento es realmente complicado. Entonces decidí dedicarme de lleno a esto y me voy a Barcelona por 7 años consecutivos a trabajar con el maestro Antoni Ros Marvà, es un director catalán, y Jordi Mora, también director catalán. Y bueno, coincide con que estos maestros tienen una técnica que es la técnica que desarrolló uno de los grandes directores de orquesta legendarios, que es Sergio Chilibedache, director de la Filarmónica de Berlín, asistente cuando Furtwängler en aquella época. Entonces, él está por toda Europa, no solo dirigiendo, sino también dando cursos de dirección, y logra desarrollar una técnica muy concreta, muy clara, de una gran, digámoslo, precisión en el gesto, en el movimiento de los brazos, que es absolutamente eficaz y que me ha dado resultados hasta ahora. Entonces, bueno, por ahí fue que me fui, por esta técnica, desarrollar esta técnica, y así se vinieron dando las cosas hasta que empecé a dirigir por fin una orquesta como asistente, después ya como titular. Formé, hasta ahora tengo formada una orquesta que es la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, que lleva ya 11 años de formada, con 7 años consecutivos participando en el Festival Cervantino, una orquesta importante juvenil, ¿no? Y la Camerata Santiago de Querétaro, por supuesto, que es una orquesta de cuerdas profesional. Así fue como... ¿Cómo ves a los jóvenes? Tienes una orquesta integrada por jóvenes. ¿Cómo percibes a los jóvenes en la música clásica? Mira, yo creo que siempre he pensado que nuestro país tiene un gran talento en este sentido. Son jóvenes de una gran frescura, de una gran un gran instinto maravilloso musical, que permite que muchos de ellos sean grandes talentos, ¿no? El problema es llegar a concluir. Ese yo creo que sigue siendo el gran problema de una carrera musical, porque es una carrera muy larga, de un proceso muy arduo, que requiere mucho tiempo de madurez, y el problema es que muchos quedan a medias, ¿no?
¿Cómo se entrega el joven al director, a la obra? ¿Es dócil? ¿Le cuesta? ¿Hay que insistirle? ¿Cómo es eso, Jesús? Es fascinante, es que casi mágico la relación con un joven. Sí le cuesta, no tiene la técnica, pero sabes, tiene todas las ganas de hacer las cosas bien. Está fresco, con un alma, con ganas de romperlo todo, ¿sabes? Como un río que va hacia el frente. Entonces, si uno va encaminándolos, el resultado es fantástico. Es impresionante ver la cara de un joven cuando logra hacer una sinfonía de Beethoven por primera vez en su vida, ¿no? Esto no lo puedes pagar con nada. Entonces ha sido una experiencia muy, muy gratificante. Bien. Sí. Vamos a escuchar 2 obras más. Jesús, ¿cuáles son esas obras? Vamos a escuchar el concierto de Dittersdorf para viola y contrabajo. Interesante. Sí, una dotación poco utilizada, ¿no? Habitual, sí, digamos. Poco habitual, sí, definitivamente. Sí. Continuamos aquí en Estudio Dublín 233, el programa de la televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Esto es Estudio Dublín 233 con el maestro Jesús Almanza. Jesús, te cuento una intimidad. Cuando yo estudiaba musicología, hace muchos años, ya no voy a decir cuántos, tenía una maestra que se llamaba Aida Lupi. Fue una gran maestra en mi vida, me enseñó muchísimas cosas y siempre hacía hincapié en el músico maldito. ¿Cuál es tu músico maldito, Jorge? ¿Cuál es el músico que más te cuesta? ¿Cuál es el tuyo, Jesús? No lo sé, pero vaya que hay obras que son malditas, de alguna manera. La Novena Sinfonía de Beethoven es una verdadera maldición. Es una obra utópica en todo sentido, ¿sabes? Sí. Para tocarla, para lograrla, es utopía pura. Pasajes que son inalcanzables, muy complejos, pero también se convirtió para los demás compositores una maldición. Para Brahms llegar a hacer 9 sinfonías hasta que se rompe con Mahler, ¿no? Hasta que lo logra Mahler, Bruckner posteriormente, en fin, los grandes sinfonistas. Esta obra más bien podría ser una de las obras malditas. No sé, ¿qué te puedo decir? Quizá Bach, por supuesto, ¿no? ¿Y qué me dices de Juan Sebastián Bach? ¿Te observas en el espejo de Juan Sebastián Bach, Jesús? Siempre. Sabes, Juan Sebastián Bach representa el gran patriarca, el abuelo, al que siempre recurre uno, siempre inagotable, como un río inagotable. Es un compositor que, dice Emil Cioran, ¿te acuerdas aquella frase de este filósofo rumano, además nihilista, ¿no? Dice, con Bach la música de Bach es la prueba de la existencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, es un compositor al que se está recurriendo constantemente. Si pensamos, por ejemplo, en Mozart, en su Gran Misa, en el Requiem, todas estas obras tienen una referencia a él. Y no se diga la Segunda Escuela de Viena, con todo su gran avance, ¿no? en cuanto al lenguaje, encabezadas por Arnold Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern. Ellos hacen grandes monumentos en honor a Bach, ¿no? Uno no sabe con qué obra de Juan Sebastián Bach se puede quedar. El catálogo es enorme y cada obra del catálogo es fantástica. ¿Cuál preferirías? ¿Cuál te resulta un desafío a ti como director y como músico? Bueno, yo creo que la Gran Misa en si menor, que es uno de los grandes monumentos del barroco, una obra portentosa por donde uno la vea. Y yo creo que todo director en algún momento de su vida tendrá el sueño de ¿Con 2 coros? Sí, a ti claro. Que te gustan los coros. Claro, de hacer esta obra, ¿no? Por mucho una de las grandes obras del barroco. Jesús Almanza, ¿cómo ves el futuro de la música clásica, por lo menos en nuestro estado, en el estado de Querétaro? Wow, es una gran pregunta. Yo creo que nuestro estado tiene ahorita, hoy por hoy, una crisis en ese sentido. Es un estado que no ha logrado concretar una orquesta juvenil, ¿sabes? Esto habla muy mal de cómo están las cosas. Ya los jóvenes no son los mismos de hace 10 años, de hace 15 años. Hay jóvenes que tienen un gran desarrollo y ya todo es mucho más global. Ya un joven ya las barreras entre un joven alemán y un joven mexicano ya no son tantas. Y en este sentido tenemos un gran rezago, ¿no? En la música clásica, empezando por ahí. ¿Por qué por ahí? Porque una orquesta juvenil es un gran semillero. Es el momento donde ellos se entrenan por última vez para dar el último salto hacia una orquesta profesional competitiva. Y si no existe en nuestro estado esto es una gran carencia. Sin embargo, hay los esfuerzos. Existe una orquesta azteca, pero bueno, que tiene otro tipo de perfil, ¿sabes? Es más para niños y el perfil es muy distinto.
En fin, ahora con una orquesta sinfónica, con muchos problemas de no tener un espacio donde ensayar. Muy triste, esto es muy triste. Buscando a ver dónde hay maneras de hacer un ensayo, etcétera, sin una sede concreta. Esto dificulta las cosas de nuestro panorama en la música clásica, ¿no? Y en las facultades, en las universidades, ¿cómo percibes la enseñanza de la música clásica? Creo que se está haciendo un esfuerzo, pero no se logra concretar. Yo creo que por esta simple y sencilla razón. No tienen orquestas juveniles, donde el joven se va a topar con la realidad, con una formación que es fundamental. Si yo voy a ser violinista, oboísta, flautista, chelista, percusionista, lo que sea, es el momento en que tengo que estar dentro de una agrupación para hacer música adecuada, ¿no? No todos sabemos, no todos tienen el temperamento de ser solistas. Entonces, bueno, muchos de ellos pueden ser solistas y además buenos arreglistas. Pero esto se ve, hay una gran nube, un nubarrón en este sentido. Hay mucho por hacer, ¿no? Muy bien, Jesús. Vamos a escuchar otras dos piezas, juntamente con la Camerata Santiago de Querétaro. ¿Cuáles son? Sí, vamos a escuchar el aria en la cuerda de sol de Juan Sebastián Bach y posteriormente de Leroy Anderson, un compositor estadounidense, el jazz pizzicato. Bien, continuamos así en Estudio Dublín 233.
Muy bien, último bloque en Estudio Dublín 233, hoy con la presencia de Jesús Almanza. Jesús, eres el director de la Camerata Santiago de Querétaro. Evidentemente hay un trabajo con la Camerata. Tú como el director y con los músicos, ¿cómo haces para meterlos en la partitura, Jesús? ¿Cómo interactúas con los músicos en los ensayos? ¿Cuántos ensayos tienes? ¿Cómo van preparando la obra? Sí, mira, por fortuna, primero debo decir que es una agrupación con músicos con mucha experiencia de primer nivel. Todos ellos han tenido experiencias de ser principales de una orquesta profesional, ¿no? Por ejemplo, concertinos, principales de segundos, el principal de violonchelos, principal de contrabajos, en las violas lo mismo, ¿no? Entonces eso hace el trabajo que sea mucho más fácil, ¿sabes? Son músicos de primer nivel, entonces lo que hay que es llegar a ponernos de acuerdo. Y de eso se trata el proceso. Bueno, esto no es cosa fácil, pero... Sí, exactamente. Sí, pero este es el proceso de trabajo, por ejemplo, un programa de... ¿Qué te digo? Si es un programa de música del siglo XIX, ¿no? Compositores románticos, Tchaikovsky, la serenata para cuerdas, o yo qué sé, algo de Stravinsky, el concierto para cuerdas, en fin. Sí, lo primero es ir dejando claros el tipo de sonido que queremos lograr. Que si los golpes de arco, conocerlos, que si es más corto, que si un spiccato, que si es un détaché, que si el arco va para arriba o va para abajo. En este sentido, el concertino es una gran herramienta. Es una persona que es una ayuda fundamental para el director. Su trabajo precisamente consiste en dejar claro esto. Y el director lo que va haciendo es escuchar, y si el resultado de aquellos arcos o de aquel golpe de arco es el correcto, le gusta, no le gusta, ¿no? Y entonces ya ir negociando con ellos. Esto no me gusta, podríamos intentar esto, podríamos intentar aquello. Y ir haciendo la música, ir tratando de lograr la magia, ¿sabes? A final de cuentas es manipular el sonido. Claro, exactamente. Y lograr aquellos momentos de magia, aunque sea uno. Si logramos uno, eso es fabuloso, ¿no? Entonces, este es el proceso, el proceso de un director, ir negociando con ellos, ir a partir de lo que se escucha, ¿sabes? A partir del oído, no a partir de ninguna otra cosa. Entrar en discusiones vanas de si yo, no, esto está cerrado. No hay posibilidades de esto. Es a través de lo que se escucha, a través del oído, ir negociando, ¿no?
Tu instrumento es el piano. Así es, sí. ¿Qué otro género musical le gusta a Jesús Almanza al margen de la música clásica, para que todos lo conozcamos? Oh, no, es que esto realmente, mira, la música bien hecha, me encanta. Sí. Y en este sentido, todos los géneros casi puedo decir que me gustan. Desde la trova, que me encanta, Sí. la buena trova, ¿no? Claro. La salsa, por supuesto, el jazz, por supuesto, ¿no? El rock, por supuesto que me gusta, la música contemporánea, ¿no? Y yo creo que en cada uno de estos géneros hay música mala y hay música buena, ¿sabes? Sí. ¿Y un pianista? ¿Que me puedas mencionar un pianista? Bueno, Claudia Rao, por ejemplo, Glenn Gould, es que son muchos, ¿no? Pero de estos legendarios, ¿no? ¿Cómo te proyectas junto con la Camerata Santiago de Querétaro hacia el futuro? ¿Qué es lo que ves? Pues mira, estamos logrando un proceso de que el público identifique claramente las temporadas de conciertos de esta orquesta. De esto ya van varios años que por fortuna se inició un trabajo en este sentido. Y bueno, estamos, digamos, ahorita en esta administración concretándolo, ¿no? Haciendo 3, 4 temporadas al año que estén bien identificadas por el público, que siguen siendo, como hace 2, 3 años, la primera semana de cada mes, se ha quedado esto ya, en el Teatro de la Ciudad, antes Teatro Alameda, que pues es como la sede, la casa de la orquesta, y haciendo un concierto antes o después, estos los primeros miércoles de cada mes, siempre habrá un concierto de la Camerata en el Teatro de la Ciudad, y el martes y el jueves también. Estos van variando en diversos foros de la ciudad, en diversas delegaciones, y entonces concretando esto, ¿no? Es bueno que se salga, ¿no? O sea, que nunca sea en un teatro, sino que se salga quizás a una colonia, por supuesto, una escuela. Es importante, claro. Un teatro es fabuloso porque la acústica es la idónea, la adecuada. Además es un teatro fantástico, el Teatro de la Ciudad. Sin embargo, es posible hacerlo en un templo, Claro. es posible hacerlo en un auditorio de alguna delegación como un ciprés, ¿no? En fin, la cosa es llevar la música a todas partes, ¿no? Porque, ¿sabes? Esto de que la música clásica es solo está para... confinada en un sitio. No, esto es una verdadera mentira, un verdadero... aberración, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no hay esta oferta y la gente, pues, no la conoce, alguna gente no la conoce, ¿no? Sin embargo, este es el principal trabajo, ¿sabes? Muy bien, Jesús, vamos a escuchar una obra final. ¿Cuál es esa? Sí, vamos a escuchar el minuet de uno de los quintetos de Boccherini, un minuet muy famoso de un estilo purísimo rococó, ¿no? Bueno, muy bien, Insisto, fue un gusto para mí, por lo menos, haber entrevistado al maestro Jesús Almanza aquí en Estudio Dublín 233, el programa de la televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Thank you.